Aprovechando las festividades de Semana Santa, hoy vamos a hablar de una de las películas más importantes del cine religioso clásico en nuestro país, La Señora de Fátima. La cinta que supuso el encuentro entre el director Rafael Gil y el guionista Vicente Escrivá, uno de los tándem cinematográficos más importantes en la historia del cine español, que con esta película iniciaron una andadura que marcó un estilo ampliamente tratado por ambos durante toda la década de los 50, con títulos de fuerte carácter religioso, político y moral, producidos por Aspa Films y distribuidos por otras grandes compañías del momento como Cifesa o Suedia Films. La Señora de Fátima es, en este sentido, mucho más que una película religiosa. Es una obra que encapsula las tensiones sociales, políticas y cinematográficas de la España de posguerra, rodada con ambición internacional y la intensidad dramática de Escrivá, que marcó la carrera de su realizador en estos años. Un film imprescindible para entender el cine español de su tiempo. Antes de plantearse realizar la película, Rafael Gil se hallaba inmerso en el proyecto de llevar a la pantalla la obra de Fernández Flórez, El Príncipe Azul, para la empresa Sagitario Films. Pero su encuentro con Escrivá y la lectura del guión de La Señora de Fátima le hicieron cambiar completamente de idea. Gil era un ferviente católico y posiblemente esta circunstancia, unida a las posibilidades dramáticas que vio en la cinta, le hicieron decantarse finalmente por esta. Yo al leerlo, pues yo me emocioné, yo terminé, pero francamente emocionado. Era una película que iba muy suavemente, muy lisamente, parecía que no ocurría nada, y en las 20 últimas hojas, pues yo me acongojé casi. Y dije, nada, la hacemos la película, y entonces nos pusimos de acuerdo en hacerla, la producirla los dos. El rodaje da comienzo en los estudios CEA de Madrid el 11 de mayo de 1951, fecha muy próxima a la aparición de la Virgen a los tres pastorcitos en la localidad portuguesa de Cova de Iría. El cine religioso estaba por entonces en auge en las pantallas de todo el mundo, y en nuestro país se favorecía su distribución dado el carácter piadoso y adoctrinador de estas producciones, que enlazaban de forma directa con el mensaje del nacionalcatolicismo imperante durante la dictadura franquista, por lo que sus artífices tenían grandes expectativas sobre su acogida, como ocurrió finalmente. Tanto es así que Cesáreo González, al visionar los primeros minutos impresionados por Gil en los primeros días de rodaje, ofreció la espectacular cifra de 10 millones de pesetas de la época a Aspa para hacerse cargo de su distribución dentro y fuera de nuestro país, haciendo una fortuna con la película. Yo me di cuenta enseguida porque a los 7 días de rodaje apareció ese fabuloso gallego que era Cesáreo González y me dijo, oye, que por fin me hiciste caso, quiero ver lo que hay rodado de esa película. Bueno, pues muy bien, que te lo pasen. Pasaron y salió con esos gestos que tenía. Yo creía que no era verdad lo que estaba escuchando. Me dijo, yo ahora mismo te pago ya 10 millones de pesetas por esta película. Y yo digo, bueno, este tío está loco. No, esto no puede ser, es imposible. Pues pregunté a Rafael y me dijo, oye, pues sí. Y un tanto por cien de los beneficios de no sé qué. Que eso no llegó a cuajar muy bien. Pero realmente era una oferta a los 7 días de rodaje y claro, y a Cesáreo en aquel momento yo creo que le salvó, que andaba en una situación bastante comprometida en aquellos momentos, le salvó la situación y a mí también, evidentemente. El guión de Escrivá es sin duda de una gran fuerza dramática, sacando el máximo partido de la historia, para ofrecer una cinta a medio camino entre el mensaje religioso de fácil digestión, de tono piadoso y adoctrinador, y su visión política contra el comunismo, tratado en la película como si fuera la sombra del mismo diablo planeando sobre la inocencia y la fe del pueblo llano. Todo ello contado con una narrativa poderosa y un tratamiento visual muy bien resuelto por Gil en el contexto histórico de la Guerra Fría entre el bloque capitalista contra la extinta Unión Soviética, filtrando de este modo un ideario propagandístico que sería ampliamente explotado en otros títulos del guionista y el realizador, como La Guerra de Dios, en la que un cura de pueblo hace de intercesor en la lucha sindicalista minera contra la explotación patronal, murió hace 15 años, con Paco Raval como el niño educado en Rusia que regresa a España con la orden de espiar y matar a su propio padre, o El canto del gallo, nuevamente con Raval, esta vez en el papel de un sacerdote católico perseguido por militares comunistas que se ve obligado a renunciar a su fe para salvar la vida.
La producción aprovechaba, por tanto, el contexto político de nuestro país, el fuerte sentimiento anticomunista surgido tras la Segunda Guerra Mundial y la reciente coronación de Nuestra Señora de Fátima el 13 de mayo de 1946, con el viaje por las principales poblaciones de España de la imagen de la Virgen despedida por el propio general Franco, consolidando la adhesión de nuestro país a la devoción mariana, aprovechando que Portugal era uno de los pocos países vecinos con los que entonces el régimen tenía relaciones diplomáticas. Además, la clausura del Año Santo se iba a llevar a cabo ese mismo 1951 por el Papa Pío XII en el santuario de Fátima. Todo ello, sin duda, despertó la curiosidad y oportunismo de Escrivá por el tema, con una visión de marketing acertada, ya que la película obtuvo todos los parabienes de la Iglesia de Roma, como podremos ver más adelante. La película contaba los conocidos hechos de las apariciones de la Virgen en Cova de Iría, cerca de la población portuguesa de Fátima, a tres pastorcitos de corta edad, Lucía y sus primos Jacinto y Francisca. Sobre esta base, Escrivá traza las líneas del guión, enfatizando la fe de Lucía y los conflictos que esto le acarrea con su desestructurada familia y los mandatarios políticos del momento, que ven en las apariciones una amenaza a la implantación del ideario marxista en el Portugal de 1917. El papel de Lucía fue interpretado por la actriz italiana Inés Orsini, de 15 años de edad, que venía de triunfar con su primer papel en otra cinta similar, Cielo sobre el pantano, de 1949, en la que había encarnado a Santa María Goretti, una niña que muere mártir en defensa de su fe y sería canonizada por la Iglesia Católica en 1950. La elección de Orsini fue sin duda un gran acierto, ya que su mirada inocente y mística presencia dieron una naturalidad extraordinaria al papel, dando una profunda humanidad a sus conversaciones con la Virgen. Aunque curiosamente, esta sería su despedida del cine tras dos éxitos consecutivos incuestionables. Jacinta sería la portuguesa María Dulce, que dota al papel de un carácter inocente y travieso. María se especializaría también durante un tiempo en papeles de religiosa, como si la película hubiera marcado un tinte espiritual a su carrera. Por último, Eugenio Domingo, de 16 años, sería Jacinto, un actor infantil especializado en papeles de pilluelo de buen corazón. El relato se construye desde la mirada de Lucía, lo que convierte la narración en un estudio de la inocencia frente a la duda, la violencia y la esperanza. A través de esta estructura, Gil no solo cuenta un suceso místico, sino que reflexiona sobre la naturaleza de la fe, la interpretación social de los milagros y la tensión entre ciencia y creencia. Los tres infantes serían arropados por un grupo de actores magníficos encarnados de sostener la parte más dramática del asunto. El mexicano Tito Junco como el administrador político de la provincia, un personaje anticlerical y comunista, y por tanto el malo de la función. Fernando Rey sería Lorenzo Duarte, representante de la autoridad civil de carácter incrédulo, que debe intermediar en el proceso con los niños para garantizar la veracidad de las apariciones, y sufre una conversión de fe cuando su esposa paralítica, interpretada por la delicada María Rosa Salgado, vuelve a andar en las escenas finales del Milagro de Fátima. El siempre eficaz José Nieto desarrolla uno de los roles más efectistas de la película, como el peregrino que lleva a su hijo ciego ante la Virgen el día de las apariciones, llevando a cabo una escalofriante interpretación cuando éste recupera la vista, que le valió el premio al mejor actor secundario del año del Círculo de Escritores Cinematográficos. Un magnífico plantel de secundarios completarían el reparto, entre los que se encuentran Julia Cava Alba, José María Alado, Camino Garrigó, Milagros Leal, Félix Dafauce y Mario Berriatúa. Entre otras cosas, la película destaca por su uso expresivo de la luz y la composición en blanco y negro. Michael Kelber logra capturar el tono natural y la monumentalidad espiritual con un contraste que subraya el choque entre lo mundano y lo sobrenatural. A este respecto fueron especialmente alabados los momentos de las apariciones y el milagro del sol, filmados en estudio con un realismo poético considerable. En La Señora de Fátima había una serie de efectos, llamémosle especiales, en los momentos de los milagros, etc. A la hora de su trabajo del montaje, ¿eso le planteaba algún tipo de dificultades? No, qué va, eso no. A que le planteaba dificultades era el decorador, era Enrique Larcón, que era el pobre que pasaba muchísimos problemas para poder hacer este cine. Toda la aparición esta de la Virgen en el campo de Fátima está hecha dentro de un decorado.
dentro de un plató, un decorado de campo, la oliva, pusimos unas olivas allí, la actriz se subió, hicimos la aparición con un efecto que puse unos tules, de esos que llaman ilusión, y puse 2 discos como de metro y medio de diámetro de contrachapado con unas ranuras así y se les hacía girar así, en direcciones contrarias. Entonces los rayos que de un arco pegaban sobre el tul y así hice la aparición milagrosa de la Virgen. Y luego el contracampo, las 3.000 o 4.000 personas que dicen que hubo, yo puse como 3.000, estaba dentro del plató, pero verás cómo. Era un día de lluvia. Entonces yo puse a los 3 pastorcitos, que se le apareció a la Virgen en primer término de rodillas, y luego puse una fila de unos 20 o 25 extras, solamente una fila, con la mano así. Y entonces, en maqueta, puse delante de la cámara los 20 paragüitas con el rabito, que les hice coincidir el rabito en la mano de cada extra. Y ya detrás de esa fila de 20 o 20 y tantos paraguas maqueta, puse otra y otra y otra y otra, así hasta 3.000 paragüitas. Y la lluvia que la hice con unos, ¿cómo se llama? Unos pulverizadores para que fueran gotas muy pequeñas. Y algunos de estos paraguas, cada 20 o con unos hilitos y unos muelles, se movían un poco para que aquello no estuviera muerto. Y esa es la multitud de que hay en la aparición de Nuestra Señora de Fátima. Eran 20 extras y lo demás paraguas de maqueta. Como era costumbre en el cine religioso de la época, la imagen de la Virgen es filmada siempre de espaldas, en un gesto reverencial que acentúa el misterio del asunto. La actriz Carmen Mendoza sería la responsable de poner voz a la figura divina. La banda sonora, compuesta por Ernesto Halpter, refuerza el tono dramático y casi litúrgico, ayudando a crear momentos de gran tensión emocional sin caer en lo melodramático, siendo otro de los componentes de peso en la cinta. A este respecto, cabe reseñar que en su estreno portugués la labor del compositor se vería perjudicada por el doblaje de la película. Aunque en Portugal el doblaje estaba prohibido, se decidió, dada la relevancia nacional del tema para los portugueses, que en esta ocasión fuese llevado a cabo, viéndose la banda sonora disminuida detrás de los diálogos y cortada en algunos tramos. La película fue estrenada el 7 de octubre de 1951 en Lisboa, con la asistencia de toda la cúpula episcopal y ministerial lisboeta, y el 22 de octubre del mismo año en Madrid, con idéntica representación social y religiosa, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del cine español de su tiempo, no solo en España y Portugal, sino en el resto del mundo, declarándose de inmediato de interés nacional, lo que daba carta libre a su exportación. En su estreno en Roma, Gil fue recibido en audiencia privada por el Papa Pío XII, afirmando al realizador que su película había hecho mucho más por la fe que muchos sacerdotes desde los púlpitos. La cinta continuó su carrera triunfal en Francia, Bélgica, Holanda, Canadá, Alemania Occidental, Estados Unidos y toda Latinoamérica, logrando distribución en mercados tan exóticos como Indochina o Hong Kong. Todo un acontecimiento mundial que la convirtió en una de las películas más taquilleras de los años 50 en nuestro país, poniendo de moda lo que se dio en llamar cine de estampita, consistente en cintas de carácter religioso basadas en milagros y vidas de santos, que se convirtieron en la principal programación de los cines parroquiales durante estos años, junto a los títulos bíblicos de Hollywood. La película obtuvo el primer premio del Sindicato Nacional del Espectáculo de aquel año, y Gil el de mejor realizador por este trabajo, facilitando su colaboración con Escrivá para Aspa durante el resto de la década. La Señora de Fátima es más que una película histórica o religiosa, ya que se convirtió en uno de los títulos más significativos de su tiempo, en parte por la situación política y social mundial, ya que se alineaba con los postulados religiosos y la ideología del bloque anticomunista. Una obra con una puesta en escena clásica, una narrativa muy efectiva que explora los límites de la fe y la razón, un reparto formidable y una técnica cinematográfica cuidada por la sabiduría de un gran director. Un año después de su estreno, Hollywood, viendo el filón del tema, produjo una película de similares características titulada El milagro de la Señora de Fátima, dirigida por John Brandt para la Warner Bros., que a pesar de su cuidada producción y el empleo del color, no logra alcanzar el nivel de la cinta de Gil, probablemente por ser un tema europeo visto a través de los ojos de la maquinaria americana,
lo que suma espectacularidad, pero resta la humanidad y naturalidad de la versión española, a pesar de que ambas siguen argumental y dramáticamente la misma línea. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, ya sabéis, no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos ninguna de las novedades del canal y seguir promocionando la historia de nuestro cine.